Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo van a ser borrados nuestros pecados? Si nos arrepentimos. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Solo el hombre que se arrepiente, que tiene un arrepentimiento genuino en su corazón, puede disfrutar la presencia de Dios. Solamente aquel. El Señor sabe que nosotros somos pecadores. Pero el Señor espera que un corazón humilde, que un corazón arrepentido vaya a su presencia y le diga: Señor, me equivoqué. Dios, me equivoqué otra vez. Señor, esta es la tercera de la semana o la número 10 de un día, ¿cierto? Que te equivocas. Y esta verdad la aprendemos en el Salmo 51. Dice que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Cuando nosotros nos humillamos y le decimos: ¿sabes qué, Señor? Otra vez pequé, mira, otra vez me equivoqué. El Señor nos recibe. Pero por el contrario, la Biblia dice que el corazón del orgulloso, de aquel que nunca reconoce su falta, Dios lo resiste. No permite estar cerca del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hay un grado de humillación cuando yo reconozco la falta. O dígame que no es duro ir donde alguien y decirle: mira, perdóname. ¿Cierto que es difícil? Mira, perdóname porque yo te ofendí. Perdóname porque yo te robé. Hay un grado de humillación ahí. El Señor quiere que vayamos a su presencia a humillarnos, a decirle: Señor, me equivoqué. Dios, esto no está bien en mi vida. Señor, no he perdonado. Necesitamos poder decirle eso a Dios. Y dice la Biblia que si nosotros nos humillamos de esa manera, el Señor nos va a recibir. Vamos a ser amigos de Dios. El Señor llamó a David un hombre conforme a su corazón porque tenía esa capacidad de humillación delante de Dios. Más adelante vamos a ver un poquito sobre la vida de David. Pero ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Arrepentimiento viene del griego metanoeo. ¿Qué significa? Cambio de mente, cambio de pensamientos. Viene del griego metanoeo, que significa cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de dirección, cambio de perspectiva. Cuando usted le dice a alguien: mira, yo pienso que tú te equivocaste allí, yo pienso que tú hablaste mal. ¿Yo? No. El único que nos va a convencer de que lo hemos hecho mal es el Señor. Mira, yo pienso que tú a veces te comportas como un poco antipático, como no. ¿Sí? O a veces tenemos excusas. No, es que yo soy así. Ese es mi carácter. Entonces, cuando nosotros tenemos un genuino arrepentimiento y decimos: sí, Señor, sabes que sí, que yo soy como antipático, que yo como que peleo con la gente, mira, Dios, yo como que soy gritón. En ese momento tú vas a reconocer delante de Dios que esa es tu falta. Y el Señor va a poder traer perdón a nuestra vida. El Señor nos dio una posición a todos nosotros de ser santos. Nos llama pueblo santo. Si tú eres hoy pueblo santo, el Señor te dio un pasaporte, el pasaporte de santo. Y con ese pasaporte tú puedes llegar al trono de Dios, a presentarte delante del Señor y poder hablar con Él. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos posicionalmente santos. ¿Qué significa? Que es algo que tú tienes que conquistar cada día. Tenemos que luchar por vivir en esa posición de santidad. Nosotros somos santos que de vez en cuando pecamos. El pecado no es un estilo de vida. Necesitamos arrepentirnos de ese pecado diariamente. Señor, mira, escudriñame, revélame mi pecado. Tiene que ser un hábito. Pídale al Señor que usted antes de desayunar, y no se le va a olvidar, para que el desayuno nos caiga bien, usted ha tenido que hacer las paces con Dios. Señor, ¿sabes qué? Revélame en qué fallé ayer. Señor, revélame cómo estuvo mi día. Y inmediatamente el Señor te va a revelar. Mira, ayer peleaste con este. Mira, ayer allá mentiste. Mira, ayer te cogiste eso que no era tuyo. El Espíritu Santo va a redarguir tu corazón. Inmediatamente tú tienes que decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Necesito mejorar en mi vida.
Acuérdese, el arrepentimiento es un cambio de mente. ¿Qué significa? Que ahora lo que a mí me parecía que no estaba mal, va a empezar a estar mal, ¿o no es así? Ay, pero una mentirita chiquita, eso no es malo, yo no le veo nada de malo, todo el mundo hace eso, ¿o no es así? Pero cuando el Señor llega a tu vida, te empiezas a dar cuenta de que la mentira no le agrada a Dios. El arrepentimiento trae a nuestra vida un cambio de mentalidad. Ay, mira, tú como que eres muy vulgar. A Dios no le agrada eso. Ay, sabe que sí. A mí el Espíritu Santo me está mostrando que yo tengo que arrepentirme de esta manera que yo tengo de hablar. El único que nos va a traer la verdad sobre lo que debemos cambiar es el Señor. Yo les conté la historia que tenía un compañero de trabajo que era cristiano, ¿cierto? Pero no parecía cristiano porque a cuantas se le atravesaba, él casado invitaba a salir a todas las niñas, ¿no? Y además parecía un abanico, ¿sí? Toda la que le pasaba así. Y un día estaba sentado a mi lado y yo le dije, óyeme, tú no eres que eres cristiano, honra a tu esposa con la mirada, deja de mirar a todas estas niñas. Resulta que ese hombre no lo entendió. Pasado un tiempo, él se me acercó y me dijo, óyeme, eso que tú me dijiste me dolió, pero tienes razón, yo tengo problemas con eso. El único que nos va a convencer de que algo está mal en nuestra actitud, en nuestro estilo de vida, es el Señor. Pero ahora vamos a aprender quién es el único que nos va a convencer en nuestro corazón de eso. Recuerde, usted y yo tenemos una posición de santos, un estatus que el Señor nos ha dado como promesa, pero usted y yo necesitamos conquistarlo cada día. ¿Cómo conquistamos ese estatus de santo? Confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos de él. Y recuerde, arrepentimiento genuino es cambio de dirección, cambio de mente. Mira, ya te lo he dicho que no te metas por ahí. Mira, ya te lo he dicho que esa relación no te conviene. Mira, ya te lo he dicho que ese negocio te trae malas cosas. ¿Y por qué creen que estamos otra vez en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? Por tercos, ¿cierto? Porque somos tercos. Somos de fácil olvido y tenemos que vivir las lecciones en la vida una y otra vez. Y volvemos a repetir los ciclos. ¿Cuántos quieren repetir los ciclos dolorosos del año pasado? No queremos. Tú no quieres volver a aprender la lección. Pero resulta que si no aprobaste la lección, te toca repetirla. Si no la aprendiste, la vas a tener que volver a pasar las veces que sea necesario. Israel duró todos esos años en el desierto porque no aprendía la lección. Y eso nos pasa cuando no nos arrepentimos. Entonces, arrepentimiento significa un cambio de mente. Significa que me va a dar dolor en mi corazón fallarle a Dios. La única persona que nos va a ayudar a reconocer nuestra falta es el Espíritu Santo. Hay dos cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La primera, nos convence del pecado. Es el que nos va a mostrar que estamos en un error. Mira, es que si tú le sigues echando piropos a tu vecina, un día de estos te van a pillar. El único que te va a convencer de que no está bien, que la vecina es casada y tú eres un hombre casado, que le sigas echando piropos a la vecina, es el Espíritu Santo. Así dice la palabra. Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador vendrá a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él te va a convencer, como le digo yo a los niños, que comerte los mocos es malo. Él te va a convencer de que eso que haces a escondidas, el Señor lo va a sacar a la luz. Él te va a convencer. El Espíritu Santo es el único que te va a mostrar eso. Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Él es el que te va a mostrar, te va a dar discernimiento y va a poner el dolor en tu corazón para que empieces a abandonar esas conductas y esos hábitos que a Dios no le agradan. En un tiempo, hace muchos años, viví con una niña que en el mismo lugar donde guardaba la ropa limpia, guardaba la ropa sucia. ¿Saben cómo hacía para discernir qué se podía poner limpio? Olía la ropa. Y yo le dije, ¿cuándo te vas a convencer de que eres sucia? De que está mal. Ay, no, yo siempre he sido así.
el único que nos va a convencer de que tenemos que sacar la ropa sucia a un lado es el Espíritu Santo. Es el único que te va a convencer que la comisión disfrazada es soborno, ¿o no es así? El único que te va a convencer de que la mentira, aunque sea pequeñita, es pecado, es el Señor. Es el único que nos va a mostrar qué cosas hacemos que a Dios no le agradan. Y mire, es progresivo y es de acuerdo al trato de Dios para cada persona. Por ejemplo, el trato de Dios para una ama de casa puede ser que está mal que botes la comida y el único que te va a revelar que estás desperdiciando mucho es el Señor, ¿o no es así? ¿Está bien o está mal? Está mal. El único que te va a convencer a ti, hombre, de que gastas mucho en la calle y no le compras zapato nuevo a los hijos es el Señor. Es el único que lo va a hacer. El Espíritu Santo hace eso primero, nos convence de pecado. Lo segundo que hace el Espíritu Santo, nos confronta con la verdad. Si tú quieres ver hoy cómo estás de bonito, si quieres ver si te ves bien vestido, vas al espejo, ¿cierto? Y el espejo te dice, mira, esa ropa está como arrugada. Mira, eso no te sienta, esa combinación de los colores. El espejo. El Espíritu Santo es el espejo. El Espíritu Santo te pone contra la verdad y te dice, mira, esto no está bien. La verdad está en esta palabra. Por eso necesitamos buscarla. Nos vamos a ver en un espejo aquí. Ay, Dios, yo no sabía que esto era pecado. Señor, yo no sabía que esto no te agradaba. Esta es la verdad. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Imagínense, hay cosas que Dios quiere decirnos de nuestra vida, pero el Señor dice, no, no va a dejar eso. Entonces, el trato del Señor en nuestra vida es progresivo. Este año puede ser que el Señor trate con tu mentira, que no te comas más los mocos, que limpies la casa. El Señor quiere que seas más ordenado, que ya no robes en el trabajo y tú, uy, lo superé. ¿Sí? Prueba superada. Ya, Señor, ya estoy más ordenado en eso. Es progresivo. Entonces dice el Señor, le dice a los discípulos, yo quiero decirles muchas cosas. Imagínense. Jesús veía todo lo que había en los corazones de ellos. Pero Jesús les dijo, no se las puedo decir todavía, porque no lo soportarían. Es decir, no lo van a entender, ni lo van a aceptar. Pero Jesús les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Él los guiará a toda la verdad. Ahí voy en la misma cita, Juan 16, 12, 14. Y dice el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Vuelvo al versículo 1, dice, quisiera decirles muchas cosas, pero en este momento no pueden soportarlo. ¿Qué es lo segundo que hace el Espíritu? Nos confronta con la verdad. Hay personas que pueden venir a una cita de cuidado con su líder, con su pastor. Y mire, hay personas que no van a aceptar nunca la corrección. Ni van a aceptar que se les confronte con la verdad. Ay, no, el pastor está equivocado. Esas son ideas de él. Que Dios lo convenza de que yo estoy bien. ¿Por qué no hace lo contrario? Señor, convénceme a mí de que lo que el pastor me está diciendo puede ser verdad. Y arranque a orar por eso. Pero hay personas que no van a aceptar. Y quiero decirle algo. El que es espiritual, el que tiene el Espíritu Santo, va a aceptar la corrección. Porque va a la presencia de Dios y el Señor le dice, empieza el Espíritu Santo a decirle, óyeme, el pastor te dijo que tú eres mentiroso, que tú eres chismoso, que tienes que trabajar en eso. Y empiezas tú, ay sí, Señor, el chisme está en mi vida, voy a dejarlo. Mira, yo me voy a apartar de esa María, perdón con las Marías, porque yo cada vez que me encuentro con esa María, yo caigo en pecado, Señor. Esa mujer es chismosa y a mí me gusta el chisme que esa mujer me trae. ¿Sí? Entonces en ese momento tú vas a empezar a cambiar. Pero cuando tú empieces a aceptar la confrontación, acuérdate, el Espíritu Santo hace dos cosas. La primera, te convence de que eso es pecado. La segunda, te va a confrontar con la verdad.
Y mire, haga eso. Ore antes de venir a una cita con el líder, con el pastor, y diga: Señor, ponle la verdad a esa persona y ayúdame a aceptar lo que me diga. Señor, si me dice que yo estoy haciendo esto mal, yo lo voy a aceptar en mi vida. Dile la verdad y permite que me diga la verdad. Hace un tiempito yo estaba aquí en una oración y el Señor me dijo, esa mamá es una mamá que yo quiero mucho aquí en la iglesia, pero tiene una personita de su familia con problemas de droga. Y yo estaba ese día y hemos tratado con esa persona para ayudarle a salir del tema de las drogas, pero nada, reincide y reincide. Y yo estaba ese día orando y el Espíritu Santo me dijo: si no entra a tratamiento, no va a poder salir. Me dice el Señor, y lo que viene es peor. Y yo le dije: Padre, y me fui con esa carga y empecé a orar y le dije: Señor, quiero llamarla, quiero decirle que tiene que ta. Y empecé, bueno, total que llamé a la señora y la cité. Le dije: yo quiero conversar contigo. Y ese día que tenía la cita con ella, otra vez volví a orar: Señor, yo me voy a sentar con esta señora, pero eso va a ser duro que esa señora acepte que su hija no ha salido de la droga, Señor. ¿Qué voy a hacer? Y ese día el Señor me dijo: ¿sabes qué? No le digas nada. Ella no va a aceptar eso. Por el contrario, se va a alejar. Porque la Biblia dice: no corrijas al necio porque te odiará. Imagínense. Así que el que es necio, el que no es espiritual, el que no ha sido sabio, no va a recibir la corrección. La señora, gracias a Dios, me llamó a decirme que no podía venir a la cita. Mire, se me presentó un problema, yo no puedo llegar. Y yo le dije: no se preocupe, otro día hablamos. Y ya a ella se le olvidó el asunto. ¿Qué he estado haciendo? Orando porque esa persona pueda salir de allí. Porque la mamá no va a aceptar eso. O sea, ella se ha hecho la loca como: ay, por ahí dicen que mi hija tiene como problemas de esto, pero yo no creo eso. Y ella no se ha interesado en indagar de que realmente puede estar en una adicción fuerte. Entonces recuerde, el Espíritu Santo me va a confrontar con la verdad y me va a convencer de que ese pecado está en mi vida. Quiero hablarles un poquito de lo que el Espíritu Santo hacía en la vida de David, un hombre espiritual. Cuando nosotros vemos el lenguaje del corazón de David en los salmos, vemos realmente a un hombre arrepentido. Pecó hasta el fondo, ¿o no es así? El pecado de David fue grande. Y la gente dice: ¿y cómo Dios lo pudo llamar un hombre conforme a su corazón? Porque se humillaba. Esa era la razón por la que Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Porque se humillaba y porque le adoraba. Si a usted le da pena levantar las manos, dice la Biblia que David iba delante del arca. Y dice que saltaba, que daba vueltas, que eso bueno, iba haciendo de todo para el Señor. Y la esposa le dijo: qué oso, qué vergüenza usted allá haciendo el ridículo delante de sus trabajadores. Y David le responde, le dice: yo no me avergüenzo del Dios que tengo, ¿sí? No sé tú, yo no me avergüenzo, y si es para mi Dios, lo doy todo. Por eso le digo que usted no se puede avergonzar de levantar las manos, ni de cerrar los ojos, ni de bailar para el Señor. Sé que no es un tema fácil cuando empezamos en la vida cristiana. Ay, esta gente es como fanática, ya sí gritan. Eso sí aplaude, esa gente quiere aplaudir y cerrar los ojos todo el tiempo. Sí, eso es normal. Cuando empezamos en la vida cristiana es así. Yo siempre les cuento el testimonio de que yo llevaba a Bernardo unos ayunos y teníamos unas viejitas con unas castañuelas y unas faldas largas. Y las señoras saltaban en la madera con las castañuelas y Bernardo no lo podía soportar hace como unos 15 años. Y me decía: no me traigas más a este lugar, yo no soporto ver a esa señora con las castañuelas bailando. Y después cuando empezaba la intercesión, las señoras otra vez con la bota y en madera: ¡fuera! ¡Espíritu, fuera! ¿Sí? Esa era su manera de hacerlo y era respetable. Pero nosotros estábamos empezando y a él no le agradaba. Pero mire, cada uno tiene su manera de conectarse con Dios, pero debemos adorarle y debemos no sentir vergüenza delante de Dios. Pero vuelvo al tema de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque se humillaba y porque le adoraba. Le adoraba sin pena. Era el rey. Imagínense, el que mandaba el ejército, el que había matado al Goliat y sin embargo tenía la humildad para adorar al Señor. Veamos un poquito el lenguaje de David, el lenguaje de arrepentimiento. Salmo 32, versículo 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de su iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y el Salmo 51, que usted puede ver el dolor de David
por haberle fallado al Señor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David temía que la presencia de Dios fuera quitada de él. Cuando usted y yo no nos arrepentimos, sino que nos hacemos los locos del pecado y queremos seguir igual, queremos seguir orando y queremos que Dios nos bendiga sin buscar ese perdón del Señor, sin presentarle mi genuino arrepentimiento, la presencia de Dios no va a estar. Espíritu Santo, ¿por qué es que no te oigo? ¿Por qué es que no me usas? Espíritu Santo, ¿por qué es que ya no entiendo tu palabra? Señor, ¿por qué no me provoca a orar? Puede ser que nuestro corazón esté endurecido. El pecado hace eso. El pecado nos endurece. El pecado hace que nosotros no querramos volver a la iglesia y ponemos excusas. El pecado no te permite pedir una cita de cuidado para hablar con alguien y abrir tu corazón. Eso hace el pecado. Recuerda, el pecado nos pone una dureza, una coraza en nuestro corazón. Pero la humillación, el arrodillarnos en la presencia del Señor, el buscar el rostro de Dios, va a permitir que tengamos un corazón dócil. Un corazón que Dios puede corregir. ¿Qué impide que tengamos un genuino arrepentimiento? Aprendamos algunas cositas de esto. 3 cosas impiden que tengamos un genuino arrepentimiento. La primera de ellas, la altivez y el orgullo. Aquel que confía más en sus propias capacidades, que confía más en su propia sabiduría, nunca va a pedirle ayuda a Dios. ¿Cierto que no? No le va a pedir ayuda a Dios. Porque yo me las sé todas, porque yo soy súper pilo, porque usted no se imagina después de la Coca-Cola yo. Sí, aquel que tiene ese orgullo y que tiene esa altivez y que tiene espiritualmente algo que se llama vanidad de la mente. La vanidad de la mente es aquel que se jacta del conocimiento. Y nosotros tenemos que echar fuera ese espíritu de vanidad de la mente. Ay, no, eso que están diciendo ahí yo ya lo sé. Yo no vine a aprender nada nuevo, eso todo era conocido para mí. Es más, yo debería estar predicando allá. ¿Sí? Esa altivez, esa soberbia no nos permite buscar la ayuda de Dios. La altivez y el orgullo es el enemigo del arrepentimiento. Isaías capítulo 5, versículo 21. ¿Qué aflicción les espera a los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? Deuteronomio capítulo 8, versículo 14. No sea que tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El orgullo se disfraza de muchas maneras en nuestra vida. A veces puede ser que uno le diga a alguien, mira, no te he vuelto a ver en la iglesia, ¿qué ha pasado? No, es que me nombraron gerente y ahora no tengo tiempo. Y se te disfraza el orgullo con no tienes tiempo, no me gusta ir a la iglesia. Necesitamos identificar dónde hay orgullo en nuestra vida, dónde hay altivez. ¿Cómo quiero aparecer? ¿Cuál es la imagen que yo quiero tener delante de la gente? Pero realmente vea la presencia de Dios y pregúntale a Dios cuál es la imagen que Él tiene de ti. Señor, ¿tú qué piensas de mí? Dios, ¿tú cómo me ves? Mira, Dios, el jefe me quiere promover al siguiente ascenso porque el jefe tiene una idea equivocada de lo que yo soy. Porque todos los días estoy halagando al jefe y ya me lo gané. El orgullo impide que yo pueda tener un genuino arrepentimiento. Lo segundo que impide que tenga un genuino arrepentimiento, el amor a los placeres y a las pasiones. Efesios capítulo 4, verso 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida de la sensualidad y el engaño. El amor a los placeres, el amor a las pasiones no me va a permitir tener un genuino arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento me va a llevar a que yo tengo que dejar eso. Si en mí está el amor por el mundo,
por las pasiones, si en mí está el amor por los placeres, me va a costar mucho arrepentirme. Por ejemplo, yo le digo a una chica, mira, pero no te pongas ese short tan cortico, que se te ve todo. Ay, pero eso está de moda, ¿o no? Ese está amando más lo que el mundo te está ofreciendo. Por el contrario, yo le digo, ve a la presencia de Dios y pregúntale a Dios si ese short le agrada, si ese escote le agrada, en el caso de eso. ¿Por qué? Porque quiere estar a la moda. Y mire, no estoy en contra de la moda. Dios es el dueño de lo hermoso, de los colores. Dios es el dueño de eso. Pero el diablo está detrás de eso para que nosotros no podamos agradar a Dios. Entonces, aquel que ama más los placeres, que ama más lo que el mundo ofrece, no va a poder agradar a Dios, no va a tener un genuino arrepentimiento. Si no renovamos nuestra manera de vivir, no vamos a tener un genuino arrepentimiento. Yo ayer ponía el ejemplo y me pasó con alguien aquí. Yo le dije, mira, pero tú ya conoces de Cristo, ya has estado aquí en 12 pasos, fuiste a encuentro, estás en esto, ya tú sabes que a Dios no le agrada esto. Y mira, en Facebook pusiste todas las fotos de montada en la carroza con las reinas, en la cabalgata, con todos los borrachos. Estabas en la feria haciendo esto. Ay, pero si la reina era mi prima, ¿cómo no iba a ir? Resulta que si tú no tienes un genuino arrepentimiento, tú no vas a dejar las cosas del mundo. Porque tú vas a querer estar en todos los sitios y vas a querer estar en todos los eventos in. Ay, pero si este es tiempo de feria. Ay, si este es tiempo de tal cosa. Entonces tú quieres hacer todo lo que el mundo hace. Quieres estar en primera fila. Y quieres además tomarte las fotos y mostrárselas a todo el mundo. Entonces en tu vida no hay un genuino arrepentimiento. Y difícilmente va a haber. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento te va a decir que tienes que dejar eso. Y hay personas que no están dispuestas. Han luchado mucho para ganar ese estatus del mundo. Se los digo con dolor porque recuerdo una persona que ya servía aquí en la iglesia. Y después que ya servía aquí en la iglesia, estaba organizando, aquí en Montería hacen como un mini carnaval de Barranquilla. Y ella es de Barranquilla y ella era la organizadora del carnaval aquí. ¿Sabe qué significa la palabra carnaval? Significa fiesta de la carne. ¿Cómo le parece? Y la carne se la ofrecen a todos los demonios, ¿sí? Al momo y a todos esos. Entonces resulta que cuando yo le digo, mira, ven acá, tú ya le sirves al Señor, tú has conocido la verdad. ¿Cómo es que sales en el periódico que tú eres la que estás organizando el carnaval de Barranquilla en Montería? ¿Tú has conocido la verdad? Y me dijo, no me digas que te vas a meter con eso. Porque a mí yo luché mucho para ganar esto. Y me dio un dolor en el corazón porque prefirió eso. ¿Y qué ocurrió? Yo le dije, bueno, lastimosamente no vas a poder servir más. Tú puedes venir a la iglesia, nosotros no te podemos cerrar las puertas, pero no puedes ser un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque tú no has muerto al mundo. Eso es muy importante para ti. Y me dijo, pues prefiero eso. Siguió viniendo a la iglesia 1 mes más, 2 meses más, pero después ya no la vimos más. Y eso fue hace como unos 4 años. Después supe que la vida de esa persona estaba en una disipación total, se divorció, entró en el alcohol, una cantidad de situaciones. Porque la Biblia dice que peor, ¿cierto?, es haber conocido al Señor y apartarte de Él. Entonces, ¿qué me impide un genuino arrepentimiento? La altivez y el orgullo. Lo segundo, el amor a los placeres y a las pasiones. Lo tercero, no conocer a Dios realmente, no tener relación con el Espíritu Santo. Eso es lo tercero, que no te deja tener un genuino arrepentimiento. No conocer a Dios, no tener relación con su Espíritu. Y le pido que usted en casa se pueda leer Romanos capítulo 1, para que se lea todo el capítulo 1. Y dice que no tenemos excusa de decir que no conocemos a Dios. Porque dice que la naturaleza misma nos muestra que Dios existe. Gálatas capítulo 5, versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas están luchando constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Dónde está la lucha? Dice que dentro de nosotros hay una lucha,
¿Por qué? Porque el Espíritu te está diciendo que a Dios no le agrada eso. Pero por el contrario, tu carne sí quiere. Dice la Biblia que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces esa batalla está dentro de nosotros. Si nosotros no tenemos relación con Dios y no conocemos al Espíritu Santo, ¿a quién vamos a complacer? A la carne. ¿O no les pasa? Te suena el despertador, ay Señor, yo te prometí que este año voy a hacer el devocional a las 5. Y tú estás, ay, otro ratico. Y apagas el celular, otro ratico. Otro, ay, me quedé dormido, Dios mío, ya me cogió el día. Corra, te fuiste sin hacer devocional. ¿A quién complaciste? Y esa lucha va a estar en usted y en mí todos los días. Pero tiene que prevalecer el Espíritu. Ay, Señor, a mí hoy me invitaron a esta fiesta, me invitaron a esto. Que a Dios no le agrada ese lugar, no le agrada esa discoteca, no le agrada ese concierto, no le agrada la caseta, no le agrada la borrachera. A Dios no le agrada. Ay, Dios, pero mira, hasta me regalaron la boleta. Eso como que viene de ti, Señor. Mira, me dieron hasta un vestido nuevo, Señor, todo lo tengo. Y mira, el hombre de mi vida me invitó, ¿cómo no voy a ir? Si esto viene de ti, Señor. ¿A quién vas a complacer? A la carne. ¿Por qué? Porque no tienes al Espíritu. Así que aquel que no es espiritual no va a escoger las cosas espirituales. Va a estar luchando con eso. Esas tres cosas nos impiden un genuino arrepentimiento. Porque acuérdese que el arrepentimiento te va a decir que eso lo tienes que dejar. Que de eso te tienes que apartar. Mire, no le conviene esa relación. Apártese. Mire, usted va a caer en pecado. Yo le decía a los jóvenes que aquí estamos todo el tiempo exhortando la fornicación, ¿sí? Y mire, fornicación es acostarse con alguien antes de casarse. Y después de casado se llama adulterio. Y así se llama. Y yo le decía, porque yo molestaba a dos novios que habían aquí en la iglesia, porque el uno se decía al otro, no, pero si yo solo me acuesto contigo, yo te amo. Y además nos vamos a casar. Y un día que tuve la oportunidad de sentarme con ellos, yo le dije, ¿dentro de cuánto se van a casar? No, nosotros tenemos planes por allá dentro de 5 años. Yo le dije, primero, ustedes no se van a aguantar, porque ya esto lo han vivido. Así que lo mejor es que ustedes acaben con este noviazgo que ya es amantango, ¿o no es así? Y lo segundo, no me digan que ustedes van a agradar a Dios con esta relación. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu Santo venga y nos ponga fuego en el corazón para que usted y yo nos apartemos de lo que a Dios no le agrada y podamos tener un genuino arrepentimiento. Acuérdese que el genuino arrepentimiento es apartarme de lo que yo me arrepentí. Si usted se arrepintió del chisme, apártese del chisme. ¿Qué significa? Empezar a poner límites. Si ese es su pecado, empezar a poner límites. Mira, Dios, es que cada vez que yo paso por esa calle, yo me quedo ahí porque ahí están mis amigos. No pase más por esa calle. Mira, Señor, es que esos amigos míos no me convienen. No los tenga más. Empezar a poner límites. Ese es el genuino arrepentimiento. Empezar a salir de eso. Dos aspectos importantes que debemos saber sobre el arrepentimiento. No se le va a olvidar, porque para mí ha sido la lección más fuerte de este tema. Dos cosas importantes. La primera, sobre el arrepentimiento. No podemos abusar del perdón de Dios. Mira, Dios, yo soy bueno para arrepentirme. Yo hago algo y ahí mismo me arrepiento. ¿Cuántas veces te arrepientes del mismo pecado? ¿Cuántas veces te puedes arrepentir del mismo pecado? No podemos abusar de la gracia del Señor. Les voy a decir por qué. Porque a Dios es la única persona a la que tú no le puedes mentir. O sea, Él sabe si tu arrepentimiento en tu corazón es genuino. Él lo sabe. A Él no lo podemos engañar. Y miren lo que pasa cuando el Señor sabe que tu arrepentimiento no es genuino. O sea, cuando ya el Señor te dio muchas oportunidades y el Señor te exhortó sobre ese pecado, te lo dije. Te dije que salieras de eso, te lo mandé a decir, te lo dije en la palabra, te lo exhorté, te metiste en problemas, lloraste por ese pecado, pero aquí estás otra vez. Mire lo que pasa. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra ese pecado. Ya no va a haber la sangre de Jesús que cubra ese pecado. Solo queda una terrible expectativa del juicio de Dios.
Y sigue diciendo el versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si tú sigues, y dice otra versión que me gusta, dice los pecadores descarados. Y hay otro que dice los pecadores deliberados, los que pecan descaradamente. Los que pecan deliberadamente, dice la Biblia que si sigues pecando, sabiendo ya que es pecado, si tú reincides en el mismo pecado, dice que ya no va a haber sacrificio que cubra tu pecado, sino que queda un juicio, una terrible expectativa de juicio. Y dice además que la disciplina del Señor va a estar sobre tu vida. Eso es lo que pasa. Vea lo segundo, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cada vez que tú y yo estamos sobre el mismo pecado y ya nos volvemos unos pecadores descarados, volvemos a clavar a Jesús en la cruz. Doloroso, ¿cierto? Ahora no lo están clavando los judíos, lo estamos clavando tú y yo otra vez y además lo exponemos a la vergüenza. Cada vez que tú estás en el mismo pecado, tú expones a la iglesia de Jesucristo, al Señor Jesús, a la vergüenza de la gente. Ay, mira, y eso que va a la iglesia, mira el evangélico ese, ¿cierto que sí? Ay, por eso es que yo no voy a ninguna iglesia, porque esa gente es más pecadora que uno. Exponemos al Señor a la vergüenza. Y qué dolor, ¿cierto? Que nosotros llevando el nombre del Señor, la gente hable mal de nuestro Señor Jesucristo por causa de mis actitudes. Dice que volvemos a crucificar a Jesús. No podemos abusar. Necesitamos humillar esta carne y decirle, Señor, estoy luchando con esto, ayúdame. Para no dejar al Señor en la vergüenza de la comidilla, de dejar mal el nombre de Cristo. Dolorosa las situaciones que suceden. Mire, cuando salió la noticia del pastor de Pasto, ¿se acuerdan? Que abusaba de sus feligreses, de toda, y que le tenían grabada toda. Mire, eso era una vergüenza nacional. Yo creo que nos escribieron los pastores de Bogotá y nos dijeron, mire, estamos convocando a todos los pastores para que oremos por guardar la iglesia. Que el Señor haga justicia con este hombre, pero que oremos por guardar la iglesia, porque dañamos la fe de otros, ¿o no es así? Entonces recuerde, cada vez que usted no sale de ese mismo pecado, usted expone el nombre del Señor a la vergüenza. Y crucificamos a Jesús. No podemos abusar de esa gracia. Quiero compartirles ahorita algo muy importante. Recuerdan que les dije 2 aspectos que debemos conocer del arrepentimiento. El primero, no podemos abusar de la gracia de perdón del Señor. Y la segunda, el arrepentimiento genuino es tristeza por fallarle a Dios. No es temor a la consecuencia. Voy a explicar la diferencia un poquito con este ejemplo. Yo le estoy diciendo a la chica, mira, no te acuestes con el novio porque a Dios no le agrada. ¿Sí? Eso es fornicación. No vas a tener al Espíritu Santo en tu vida si sigues en este pecado. Y ella dice, ay, sí, es que me duele. Mira, yo le estoy fallando a Dios y yo ya dejé eso y yo estoy saliendo adelante. Ella tiene dolor por su pecado, ¿cierto? Y teme desagradar a Dios. La otra, pongo el otro ejemplo, ella deja de pecar por no salir embarazada. Ay, es que si yo peco y si yo salgo embarazada, mi mamá me echa de la casa. O sea, esa tiene temor por la consecuencia, ¿o no es así? Entonces, hay una diferencia entre tener temor por la consecuencia y una diferencia por tener temor de desagradar a Dios. El arrepentimiento correcto es tener temor por fallarle a Dios. Mira, cuando tu pecado nadie lo sabe, cuando tu pecado está escondido, tú en ese momento solamente le tienes temor a la consecuencia. Y es que si mi mujer me pilla, me echa de la casa.
¿Sí? Es que si el jefe se da cuenta me bota del trabajo. Sí, pero tú le tienes miedo a la consecuencia. No temor a fallarle a Dios. Y el temor a fallarle a Dios es que aunque tu pecado nadie lo sabe, en el corazón, a solas, el Espíritu te está poniendo dolor. Mira, Señor, te fallé. Nadie lo sabe, Señor, que yo me robé esa plata, pero me está doliendo el corazón de haberte fallado a ti. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo ve. Y allí, ese temor delante de Dios te va a llevar al arrepentimiento y va a evitar que el pecado salga a la luz. Te quiero decir, cuando el pecado ya sale a la luz, tú tuviste muchas veces a solas en que el Señor te redarguyó del pecado y tú no quisiste salir. Entonces esta es la segunda situación que tú debes saber sobre el pecado, sobre el arrepentimiento. La primera, que no puedes abusar de la gracia. Y la segunda es que el arrepentimiento genuino es tristeza por fallarle a Dios, no temor a la consecuencia. Quiero compartirte algunos ejemplos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento genuino para salvación. Pero la tristeza que produce el mundo trae muerte. ¿Te acuerdas de Esaú? Vendió su primogenitura por el plato de lentejas. ¿Qué le dolió a Esaú? Perder su posición de primogénito, perder la bendición. ¿Recuerdan? Él dice que lloró delante de su padre porque su padre no le había dado la bendición a él. ¿Por qué estaba dolido? Por la consecuencia de su pecado. Él no estaba dolido por fallarle a Dios. Él lo que se dolió fue de perder el privilegio, pero no tuvo temor en su corazón. El segundo personaje, Balán. El profeta Balán, ustedes lo pueden leer en casa, en Números, capítulo 21 y 22, pueden leer la historia del profeta Balán. ¿Recuerdan que a Balán le habló la burra? ¿Se acuerdan? Porque el Señor le decía que no se fuera con el rey Balac, que no estuviera con los moabitas. Y era tan terco que hasta la burra tuvo que atravesarse en el camino. El Señor le dijo: no te has percatado que te estoy diciendo que no quiero que vayas allá, que no quiero que profetices con esa gente. Y él no quería. Y se le apareció un ángel con una espada que lo iba a matar. En ese momento él tuvo miedo de su vida, tuvo miedo de que lo mataran, pero él no tuvo miedo de fallarle a Dios. ¿Y cuál fue el final de Balán? ¿Se acuerda? Más adelante hizo pecar al pueblo de Israel y el Espíritu de Dios vino sobre él en justicia. El otro personaje es Judas Iscariote. Judas en Mateo 27, 24 lanza esta confesión y dice: yo he pecado y he entregado sangre inocente. Judas tenía un terrible sentimiento de juicio y por no aceptar, por la culpa tan dura que vino sobre su vida, se suicidó. Pero él realmente nunca sintió dolor por entregar a Jesús, el Hijo de Dios. O sea, él no tuvo la dimensión de su pecado. ¿Recuerdan que el pecado de Judas fue no arrepentirse? A diferencia del pecado de Pedro, que dice la Biblia que sintió dolor, ¿cierto? Dice que lloró amargamente haber negado a Jesús. De Judas no se dice eso. Así que Judas temió fue la consecuencia, lo que le esperaba, pero no tuvo temor del Señor. Y el otro personaje es Faraón. ¿Se acuerdan de Faraón? Éxodo versículo 8, 15. Pero cuando el Faraón experimentaba alivio de las plagas, volvía a endurecer su corazón, tal como el Señor lo había advertido, y ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Cuando estaba en aprietos, el faraón decía: Moisés, por favor, ora para que Dios quite esto. Yo te prometo que voy a dejar ir a este pueblo. ¿Sí? Pero inmediatamente las cosas volvían a la normalidad. Otra vez el faraón se endurecía. Y eso nos puede pasar a ti y a mí. Cuando estamos en aprietos: sí, Señor, yo te prometo que voy a ir a la oración, voy a ayunar todos los días, voy a leer las Biblias, te prometo que voy a cambiar, te prometo. Cuando medio se te restablece todo, se te olvidó. ¿Por qué? Porque tenías miedo de la consecuencia, no temor de fallarle a Dios. O sea, en tu corazón no estaba el deseo de agradar a Dios.
Esas son las dos cosas importantes que tenemos que saber sobre el arrepentimiento.